Una de la tarde en punto, le damos la más cordial bienvenida a la revisión de noticias en 24 tarde, 24 grados en la capital, 31 pronosticado para esta jornada, una jornada con muchas noticias, por ejemplo, el anuncio del presidente Boric de una eventual apertura de una embajada chilena en Palestina. También corre peligro el año nuevo en el mar en Valparaíso, mucha información también de índole policial, pero vamos a comenzar con una tragedia. Falleció la matrona que fue víctima de una violenta agresión por parte de su pareja, quien es psiquiatra del Servicio Médico Legal de Arica, Josefa Bustos, con los detalles. Josefa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes también a todos en sus casas. Un caso más, ¿no?, que nos toca relatar y que, por cierto, remece y ha mantenido atentos a sus familiares y colegas de la zona. Fabiola Vargas, de 35 años, como tú ya lo decías, una enfermera matrona del hospital de Arica, justamente, donde ayer, durante la tarde y hasta altas horas de la noche, sus colegas mantuvieron una velatón esperando la evolución favorable de su estado de salud. Sin embargo, las graves lesiones con las que llegó finalmente le provocaron la muerte. Para poner en contexto, tú ya lo decías justamente, es el martes, en horas de la tarde, cuando el hospital, el mismo hospital donde ella trabajaba, recibe el anuncio de parte del doctor, justamente Ricardo Llévenes, quien anuncia que va en camino en una ambulancia su pareja, Fabiola Vargas, luego de haber tenido una caída en la ducha. Sin embargo, justamente llegan hasta el lugar y las lesiones no son atribuibles a una caída, no son atribuibles a un accidente, sino más bien por parte del personal médico queda establecido que hay posiblemente intervención de terceros. Llaman a la Policía de Investigaciones, a la Fiscalía, que inicia una investigación de oficio, y es, por cierto, ahí cuando se concreta, digamos, la orden de detención de este médico, funcionario del Servicio Médico Legal de Arica, y que hoy día se encuentra detenido. Ya se controló su detención ayer, pero, digamos, para corroborar y para seguir logrando más antecedentes, es que se amplía esta detención hasta el sábado, donde va a ser formalizado justamente por el delito de femicidio. Tenemos declaraciones del fiscal y os invito a que pasemos a escuchar. En el marco de estas diligencias se logró la detención de una persona quien fue puesto a disposición del tribunal el día de hoy, ampliándose la detención en 3 días para recabar mayor cantidad de antecedentes respecto a la responsabilidad de esta persona. La detención se practicó por el delito de femicidio, delito de los más deleznables y que conlleva que toda la unidad de delito violento y la unidad de víctimas estén efectivamente trabajando respecto a esta situación. Hemos conversado con familiares, hemos conversado con amigas, con colegas, quienes nos han dado cuenta un poco de la historia de esta pareja. Fabiola conoce a este médico, funcionario del Servicio Médico Legal, psiquiatra, a raíz de la solicitud de una hora justamente psiquiátrica con él. Inician una relación hace aproximadamente 2 años y medio, conviven, pero son las mismas amigas y colegas quienes dan cuenta que rápidamente inician estos episodios de violencia. A una de las colegas incluso le confesó que estaba siendo víctima de esta situación, pero como muchas víctimas, Andrés, de violencia intrafamiliar, no sentía la confianza necesaria en el sistema, por lo tanto no denunciaba. Fueron las amigas, las colegas, quienes en más de una oportunidad dieron cuenta de lo que Fabiola estaba viviendo, tanto a la jefatura del hospital, según nos comentan, como también a la Seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en la zona. Sin embargo, nos advierten que no hubo una respuesta formal y, por cierto, que hoy día surgen, ¿no?, las preguntas. ¿Se podría haber evitado tal vez la muerte de Fabiola? ¿Es la inacción, la eventual inacción de las autoridades lo que podría haber generado también un espacio para que finalmente esto ocurriera? Son las preguntas que nos hacen hoy día los familiares, los vecinos también, que daban cuenta de los gritos, de las peleas que eran continuas en la zona, pero que ante esta denuncia que existió a autoridades no se desarrolló ninguna diligencia. Yo los invito a que pasemos a escuchar parte de lo que nos comentaban también vecinos y cercanos a Fabiola. Estamos consternados con toda esta situación. Lamentamos mucho esta situación. Si tenemos que salir a las calles, hacer pegatinas, hacer marchas, lo vamos a hacer, porque exigimos justicia. No queremos más femicidio acá en Arica. Era agresivo, porque una vez yo lo vi que
que venía de por allá y venía hablando, echando, disparando, disparate, cuánta cosa. Y yo creo que un doctor no puede hacer eso, po. Era bueno para tomar, compartían harto, tomaban harto y siempre peleaban, se escuchaban lo que decían los vecinos golpes, que el hombre le pegaba a la señora, ella no sé por qué nunca habló. Bien, ahí estaban entonces las declaraciones, ¿no?, de los cercanos a Fabiola, que dan cuenta de episodios de violencia que se sostuvieron en el tiempo, de los que eventualmente autoridades también habrían sido, digamos, se habrían enterado de esto y no se habrían tomado las acciones correspondientes. Es por eso que hoy día exigen justicia para Fabiola, justicia para una mujer más. Hoy día también desde la Fiscalía han anunciado que solicitarán que la investigación no quede a cargo de las autoridades locales, sino más bien de otra región, para precisamente poder, digamos, resguardar la imparcialidad que merece la investigación de estos casos. Se cuestiona incluso, por ejemplo, de parte de familiares y cercanos, si es que el cargo que tenía Ricardo Llévenes, doctor del Servicio Médico Legal, podría haber influido, por ejemplo, en que no se tomaran acciones o que las denuncias no se desarrollaran como debía hacerlo. Es parte, por supuesto, de todos los antecedentes que tendrán que ser investigados en este proceso. Yo les invito a que pasemos a escuchar también lo que nos mencionaban desde la Policía de Investigaciones en torno a la situación que se encontraba viviendo Fabiola y, por cierto, también sobre el apoyo que prestará a contar de ahora, el patrocinio legal que brindará el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Josefa, de la necesidad de que esto sea visto, sea investigado, sea trabajado por un ente externo, ojalá de otra región, porque este tipo de profesionales como este psiquiatra justamente trabaja en esto, en este tipo de casos, por ello la necesidad de que la investigación se haga por fuera. Claro que sí, partir aclarando además, Andrés, que ya el Servicio Médico Legal anunció, digamos, a través de un comunicado, que Ricardo Llévenes ya no forma parte, digamos, de la institución, que ha sido apartado de sus funciones precisamente para poder aportar de la mejor manera posible a la investigación. Ahora, lo que tú dices con respecto a la necesidad de tener que resguardar la imparcialidad y, ¿verdad?, la limpieza de todo este proceso, es tal vez una de las muestras más claras o la intención más clara que ha tenido en este momento el Ministerio de conseguir que se desarrolle esto también con perspectiva de género. En definitiva, tomar este tipo de resguardos dice relación con eso y es necesario en circunstancias donde, que es más bien obvio, ¿no? O sea, hoy día no puede ser investigado, no puede ser juez y parte, ¿no? Eso es realmente lo que hoy día se está evidenciando con esto y lo que se pretende, que el caso sea desarrollado y, digamos, investigado con la mayor imparcialidad posible y con la justicia que merece. Josefa Bustos, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema, lo mencionábamos al inicio del informativo. El presidente Gabriel Boric anunció que durante su gobierno Chile abrirá una embajada en Palestina, asegurando que esta comunidad está sufriendo de una ocupación ilegal y está viendo violados sus derechos y dignidad. Marian Basso, con todos los detalles de una apertura o eventual apertura, me imagino, Marian, que ha suscitado todo tipo de reacciones. Marian, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, esta declaración y este anuncio lo hace el presidente de la República el día de ayer en la noche, cuando participa de los festejos navideños en el Club Palestino, cuando ya estaba terminando esa actividad. Él toma la palabra y señala y realiza este anuncio que Chile durante su gobierno entonces va a abrir una embajada en Palestina. Es una noticia que, como tú bien decías, trajo varias reacciones. Ahora la política de nuestro país en 2011 con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera es que reconoce a Palestina como un Estado y posteriormente se realizan distintas acciones en ese tipo. De hecho, según lo que pudimos reportear, esta idea ya venía rondando desde los últimos meses del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y durante el gobierno del presidente Gabriel Boric se toma y se empieza a estudiar desde que él asume el mandato. Ahí vino la ministra de Turismo de Palestina y comenzaron las negociaciones y conversaciones con las autoridades chilenas y en el mes de octubre hubo varias entonces reuniones con autoridades palestinas y chilenas para empezar a trabajar en esta idea, pero claro, tomó por sorpresa entonces el anuncio que hace el día de ayer en la noche el presidente de la República y lo decías tú al inicio de este despacho, él señala que Palestina está sufriendo una ocupación ilegal, que está resistiendo y que está viendo violados sus derechos y dignidad desde hace bastante tiempo y por lo tanto hay que defender ese derecho internacional y también la dignidad de ellos. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones que hace el mandatario durante esta festividad navideña ahí en el Club Palestino.
Y hoy día, estando acá, en el Club Palestino, no podemos sino olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal, a una comunidad que está resistiendo, a una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad todos los días, y que eso es absolutamente injusto, y eso hay que decirlo con todas sus letras, y no solamente con palabras alambicadas o gestos de buena crianza. Sí, ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Actualmente nuestro país tiene una oficina de representación en Palestina, pero se va a subir el rango a Embajada de Chile en Palestina. Actualmente nuestro país tiene un embajador en Palestina, Christian Hodges-Nagent, y finalmente él va a asumir entonces ese cargo cuando se realice oficialmente esta apertura de la embajada, que no hay plazos hasta el momento, va a ser durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahora también a la canciller Antonia Urrejola conversó con nosotros durante esta jornada, y lo que señalaba es que Chile mantiene su postura de política exterior, que también lo recordábamos, lo dijo el presidente durante su discurso y su primera intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, de que Chile ha apoyado el derecho del Estado palestino a coexistir en paz con el Estado de Israel dentro de las fronteras que son seguras y también reconocidas. Y al igual que en otros gobiernos, se respaldará esta política de tratar de resolver las diferencias entre Palestina e Israel. Ahí también la canciller recordaba lo que decíamos nosotros, que desde 1998 Chile tiene una oficina de representación ahí, pero entonces se da esta señal política de pasar de esta oficina a la embajada. Escuchamos también las declaraciones de la canciller Antonia Urrejola. El Estado de Chile ha apoyado en forma permanente y consistente el derecho del pueblo palestino a constituirse como un Estado independiente, coexistiendo en paz con el Estado de Israel. El presidente Boric ha anunciado que Chile elevará el nivel de representación diplomática, avanzando hacia la constitución de una embajada ante el Estado de Palestina. Chile establecerá un consulado honorario en Belén. Esta corresponde a una de las principales áreas de origen de la comunidad palestina en Chile, por lo que la representación facilita la vinculación recíproca entre las partes. Sí, le consultamos a la ministra de Relaciones Exteriores si había tenido alguna comunicación hasta el momento con, por ejemplo, la Embajada de Israel, según esta noticia que ha dado el presidente de la República, Gabriel Boric, y cuáles podrían ser las repercusiones, ahí sobre todo teniendo en cuenta el marco en que se da y también las traspiés que tuvo en algún momento el gobierno, eso cuando, por ejemplo, en algún minuto y en primera instancia el presidente Gabriel Boric no recibe las cartas credenciales del embajador de Israel en Chile, Gil Archieli, que generó, ¿no es cierto?, distintas opiniones críticas por parte de ese país, y que después de esa instancia se volvió y se retomó la agenda con nuestro país. De hecho, decía la canciller Antonia Urrejola que se está trabajando en distintas acciones conjuntas, y lo señalaba claramente este anuncio por parte del presidente de la República de abrir una embajada no cambia en nada la política exterior que tiene nuestro país. Escuchemos también esas declaraciones. La política exterior de Chile sigue siendo la misma, que el reconocimiento del Estado de Palestina y el reconocimiento del Estado de Israel. Ahí no hay ninguna modificación absoluta, y eso va a seguir cambiando, y desde esa perspectiva nosotros tenemos una agenda positiva con Israel también. Yo estuve conversando con el embajador de Israel sobre un conjunto de acciones que quieren realizar ahora en enero, y eso va a continuar, y lo importante acá es que tanto el Estado de Israel como también quiero señalar la comunidad judía entienda que esto es parte de la política exterior. Nosotros continuamos reconociendo a ambos estados. Claro, pero una señal política, ¿no es cierto?, entonces de subir este rango de oficina de representación a la Embajada de Chile en Palestina, un proceso que lo ha dicho el gobierno, va a ser durante el mandato del presidente Gabriel Boric, según lo que hemos podido reportar también el embajador de Israel en Chile. Le está comunicando ya hace algunas horas esta noticia al gobierno de ese país para también saber si es que va a haber un comunicado oficial durante esta jornada, Andrés. Marian Basso, desde el Palacio de la Moneda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Revisamos ahora información policial con otra tragedia. Un incendio intencional les dejó una vivienda completamente destruida y una madre y sus dos hijos fallecidos. Esto en Santiago Centro. Fabián Collado con los detalles de esta nueva tragedia lamentable. Fabián, muy buenas tardes. Entonces, de una de las personas que vive
Muy buenas tardes, Andrés. Es una verdadera tragedia, tú lo estabas comentando. Fíjate que esta familia no tenía absolutamente nada que ver con el sujeto que lanza una bomba Molotov en contra de esta propiedad que era habitada por 4 familias en la intersección de la avenida Portugal con Sargento Aldea. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, se aprecia cómo lanza una Molotov. Pues bien, comienzan las llamas rápidamente y es ahí cuando de las 4 familias, 3 pudieron escapar. Una de ellas no lo logró y estamos hablando de una madre de 40 años junto a su hija de 16 y su hijo de 8 años. Posteriormente que bomberos estuviera tratando de controlar estas llamas, se pudo percatar de la presencia de los 3 cuerpos sin vida de estas personas. Ahí es cuando comienzan las labores investigativas por parte de Carabineros para poder confirmar o descartar, por ejemplo, una falla eléctrica. Esto se descartó. Y acá lo terrible, además de la muerte de las 3 personas, es que esto se trataría de una situación intencional. Estamos con el mayor Marco Bamón de la 4ª Comisaría de Santiago para que nos entregue más detalles. Mayor, muy buenas tardes. Diligencias que ya han concluido al menos en el lugar. Ya hay una teoría clara, al menos según lo que han podido investigar, sobre todo con estas imágenes que estamos mostrando, ¿no? Sí, buenas tardes, Fabián, y a todas las personas que nos acompañan en este minuto. Efectivamente, Carabineros concurre a este lugar donde se genera un siniestro y posteriormente a ellos comienza a realizar las diligencias de investigación como también diligencia autónoma, logrando recopilar una videograbación donde se ve una persona que se desplaza por la acera, llega hasta una ventana y con un objeto incandescente lo lanza al interior del inmueble, comenzando el inicio del fuego. Los peritajes corroboran esta información a través de los rastros y las marcas del fuego, pudiendo establecer que este incendio es intencional. Dentro de las hipótesis que se barajan hasta este minuto, estas personas sería una rencilla entre distintas bandas del sector, las cuales tendrían un blanco específico, sin embargo, este residía en otro lugar dentro del inmueble, originando lamentablemente el fallecimiento de 3 personas que se encontraban en el interior. Posteriormente a ello, el Ministerio Público realiza la solicitud de los equipos especializados, en este caso trabaja el personal del AOCAR, del OS9 y de la CIP de la 4ª Comisaría, todos de Carabineros de Chile, logrando realizar diversas diligencias de investigación con el objeto de poder practicar la detención de esta persona en horas de la tarde. Todavía no está identificada, ¿no es cierto? No, esta persona todavía no se encuentra identificada a ciencia cierta, sin embargo los organismos especializados de Carabineros de Chile continúan con estas diligencias exhaustivas con el objeto de poder identificar a esta persona y poder practicar las detenciones en horas de la tarde y entregar estos antecedentes al Ministerio Público. Usted que estuvo presente en el lugar, estas son 2 propiedades donde hay 4 familias al interior. No estamos hablando para nada de condiciones de hacinamiento, por lo que pudimos observar nosotros también en la mañana, pero claro, dentro de estas 4 familias se encontraba la persona que era el blanco inicial de este sujeto, el que se aprecia en las cámaras de seguridad. Sí, efectivamente, estas personas, este inmueble tiene un ingreso y una salida por un mismo sector, en lo cual hace presumir quizás al agresor que ese era el lugar donde residía la persona que ellos querían causar las lesiones o la muerte en este caso. Sin embargo, no sabemos si contaba con la información necesaria del lugar exacto donde estaban esta familia y lo que originó lamentablemente el fallecimiento de estas 3 personas. Una familia la cual residía hace algún tiempo en el sector, me imagino que ya se están solicitando los peritajes respectivos al servicio médico legal para continuar con la investigación. Sí, el personal del AOCAR de Carabineros realizó las diligencias y las pericias respectivas. Posteriormente el servicio médico legal retiró los cadáveres del lugar y hay un elemento sumamente importante y es la recomendación que nosotros le hacemos a la ciudadanía, que según los antecedentes ya habrían amenazas previas y es importante que las personas denuncien estos hechos, toda vez que cuando recibimos esta información denunciamos estos hechos al Ministerio Público y se pueden aplicar las medidas preventivas para salvaguardar las vidas de estas personas, que en este caso, como no se realizan estas denuncias de amenazas, no se realizaron estas diligencias respectivas. Por lo tanto, es el llamado principal, que la persona que tenga algún tipo de denuncia que pueda atentar contra su vida o integridad física, realice la denuncia ante Carabineros de Chile. Lo último, mayor, para cerrar, entonces, claro, la persona que era el blanco inicial ya estaba en conocimiento que estaba siendo seguida o que podía ser víctima de una situación, la persona que alcanzó a salir en definitiva. Preliminarmente sí, hay unos rayados en el exterior del inmueble donde indican cierta amenaza hasta hacia alguna persona. Por lo tanto, esos antecedentes son sumamente importantes que puedan ser denunciados a las policías con el objeto de poner estos antecedentes ante el Ministerio Público y aplicar todas las medidas correctivas con el objeto de salvaguardar la vida de estas personas. Muchísimas gracias, muy amable mayor Marco Bamón desde la 4ª Comisaría de Santiago. Muy buenas tardes. Entonces, con esta historia terrible, en la mañana en 24M les habíamos comentado de este siniestro, todavía no se sabía qué era lo que había sucedido. Es un triple asesinato.
Es un ajuste de cuentas fallido. Las personas tenían absolutamente nada que ver en medio de todo esto. Víctimas inocentes de 40, de 16 y 8 años ahí en Portugal con Sargento Aldea, donde se está buscando a este sujeto, el principal sospechoso, el de las cámaras de seguridad. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Maipú, calle 4 Poniente, porque no hasta la noche de ayer un funcionario policial en retiro, un carabinero en retiro, estaba compartiendo al interior de un inmueble. Luego, al salir para poder abordar su vehículo, es violentado de la manera que ustedes están viendo en pantalla. Un abordazo es que le realizaron un grupo de al menos 3 antisociales. Intentaron quitarle el vehículo, pero fíjense que el carabinero en retiro saca su arma que puede portar y percuta disparos en contra de los delincuentes, los cuales arrancan inmediatamente. Ahí se ven cómo huyen. Posteriormente, por calle Antártica, es parte de su escape, pero habrían dejado a uno de sus compañeros de delito ahí abandonado porque estaba con diversas heridas en el Hospital El Carmen de la comuna de Maipú, donde se confirmó la muerte, y por lo mismo la Policía de Investigaciones comenzó a realizar la respectiva investigación, donde se pudo confirmar hasta esta hora de la tarde la defensa de la legítima defensa por parte del carabinero en retiro, y además que este sujeto que llegó al Hospital El Carmen estaría plenamente vinculado, individualizado, como el mismo sujeto que participó en la encerrona en contra del carabinero en retiro. Vamos a revisar mayores antecedentes a esta hora en 24 tarde. ¿Estamos listos? La víctima, al mantener debidamente inscrita un arma de fuego, el porte y tenencia de él, procede a extraer el arma y efectuar un disparo para repeler el asalto, ¿ya? Ese disparo alcanza a uno de los antisociales, justamente el que mantenía el arma de fuego con la que la estaba intimidando, y luego estos 4 sujetos huyen por calle 4 Poniente hacia Antártica Chilena, donde posteriormente son alcanzados por un vehículo en el que se transportaban y donde se trasladaron al hospital más cercano de acá. Perdón. Entonces, evidencia que ustedes están observando en pantalla respecto al asalto en contra del carabinero en retiro, pero que concluyó con la muerte de uno de los delincuentes. Vamos a revisar otra información. Nos trasladamos a ver todos estos allanamientos que se realizaron en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde se detuvo un sujeto de 38 años acusado de que en diciembre del año pasado haya puesto una bomba en contra de la Dirección Nacional de Gendarmería en el centro de Santiago. Ustedes están viendo parte de la explosión que provocó en horas de la madrugada de aquel día, a raíz de aquellos que se generaron daños fundamentalmente en el ingreso principal de este edificio de Gendarmería, pero no hubo personas heridas, afortunadamente, a raíz de aquellos que los 9 de Carabineros comenzó a realizar la investigación, donde estaría vinculado también su hermano menor, y además de eso otras 5 personas. Todos fueron capturados en medio de estos allanamientos. Pedro Aguirre Cerda, también estamos hablando de la región de Valparaíso, Quintero, y acá la región metropolitana en El Bosque. ¿Qué es lo que se está verificando en todo esto? Que algunos de ellos tenían pólvora, rastros de pólvora. Estamos hablando de este sujeto, el de 38 años, que era el blanco investigativo de haber colocado la bomba ahí en el edificio de Gendarmería, y otros capturados con armas de grueso calibre. Vamos a revisar declaraciones que dieron las autoridades durante esta jornada. Antes de cumplirse un año de este atentado, estamos viendo este resultado que es fruto de un trabajo conjunto entre el equipo que encabeza el fiscal Barros y Carabineros, unidades especializadas de Carabineros, en momentos y en forma simultánea en que en otros lugares del país se han tenido también otras operaciones muy significativas desde el punto de vista de desbaratar grupos criminales. Cuando se trabaja en forma coordinada, cuando se trabaja en forma colaborativa con instituciones como el Ministerio Público y también con otros estamentos, permite llegar a resultados positivos como el día de hoy. Resultados positivos con 7 detenidos. Sería un tipo de anarquismo clásico, así lo califica el fiscal regional Héctor Barros de la zona sur, quien acumula todos los casos vinculados a artefactos incendiarios, artefactos explosivos, y esa es la línea investigativa que continúa en los 9 de Carabineros, concretando la detención de estas personas. Nos trasladamos ahora a ver la situación de la comuna de Puente Alto, donde fueron capturados 2 sujetos por el robo con homicidio.
del carabinero Matías Guerra, quien pertenecía a la subcomisaría San Jerónimo de la comuna de Puente Alto. Pues bien, él se encontraba junto a un amigo ahí en la calle Jorge Ros Osa, estaban cambiando neumáticos, según la primera información, cuando llega un grupo de 2 delincuentes, los cuales lo intimidan a su amigo, además le querían quitar sus especies personales, pero es el cabo Matías Guerra quien opone resistencia, quien se interpone entre los antisociales y su amigo y recibe la peor parte, un disparo. Posteriormente fue derivado hasta un recinto asistencial, hasta el Hospital Sotero del Río, donde lamentablemente perdió la vida producto de la gravedad de sus lesiones. Así comenzó la investigación de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, que pudo detener a los 2 principales sospechosos en la comuna de La Pintana. ¿De quiénes estamos hablando? De Cristóbal Espinosa Morales y Tabata Cabello Valenzuela. Esta última reconoció haberle disparado al funcionario policial, reconoció haber participado plenamente en el delito, de hecho confesó todo según los antecedentes preliminares que manejamos. Es así como fueron puestos a disposición de la justicia. De hecho, durante los próximos instantes va a comenzar las formalizaciones de cargos en contra de ellos en el Juzgado de Garantía de Puente Alto. Vamos a revisar declaraciones en voz de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI y también de la Fiscalía. El trabajo científico-técnico del trabajo al sitio del suceso, levantamiento de evidencia, declaraciones, análisis criminal e inteligencia policial logran acreditar fehacientemente la participación de estos sujetos, como también la ubicación de ellos en el mismo lugar a la hora de cometido el hecho, motivo por el cual se generan las órdenes de detención y las cuales son materializadas el día de hoy en la vía pública en la comuna de La Pintana. La información que se maneja en la carpeta investigativa no corresponde a ningún ajuste de cuenta ni a ninguna vinculación ni del funcionario ni de la otra persona que fue herida el día de los hechos con la organización criminal. Esto se trató derechamente de un delito de robo con violencia, en este caso que terminó con robo con homicidio, respecto al funcionario de Carabineros que no se encontraba ese día en ejercicio. Pero derechamente corresponde a una acción criminal común y corriente que coincidió con con que el funcionario carabinero estaba en ese momento ayudando a un amigo en el lugar de los hechos. Triste muerte del cabo segundo Matías Guerra, que pertenecía a la comisaría San Jerónimo de la comuna de Puente Alto, donde su familia exige justicia. Ya hay 2 detenidos, se va a revisar qué es lo que va a pasar con ellos, porque la audiencia de formalización de cargos aún no concluye en el sector sur de la región metropolitana, donde es lo más probable que la Fiscalía Sur solicite la prisión preventiva. Cerramos nuestro despacho con las imágenes que les vamos a mostrar a continuación, que al inicio del informe policial les habíamos exhibido. Este sujeto, el cual es el principal sospechoso de haber provocado el incendio intencional que terminó matando a una familia. Estamos hablando de una madre de 40 años, su hija de 16 y también su hijo de 8, los cuales estaban compartiendo al interior, estaban durmiendo cerca de las 4:30 de la mañana. Este delincuente, este sujeto, estaba lanzando esta bomba molotov para violentar a otro sujeto que estaba al interior, uno de los miembros de estas 4 familias que residía ahí en Sargento Aldea con Portugal. Pues bien, el blanco fue equivocado, además de eso, porque le quería quitar la vida a otra persona y terminó quitándole la vida a víctimas que no tenían absolutamente nada que ver con ellos. Situación triste, lamentable, donde los organismos especializados de Carabineros están trabajando con el fin de poder individualizar a este sujeto y atraparlo durante las próximas horas, Andrés. Terrible noticia, tragedia en Santiago Centro. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora al sur del país. Por delitos de sustracción de madera, asociación ilícita y delitos tributarios será formalizado el vocero de la comunidad tradicional de Temucuicuy, Mijail Carbones. El dirigente mapuche fue detenido por la Policía de Investigaciones junto a 3 empresarios forestales. César Campos con los detalles desde la región de la Araucanía. César, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, una detención que llamó la atención no solamente de las autoridades de la macrozona sur, sino que también de los dirigentes de diversas comunidades mapuche de la región de la Araucanía y también del Biobío. Mijail Carbones Queipul es un dirigente histórico. De hecho, hay archivos de la red de la Araucanía, por ejemplo. Lo tenemos a Mijail a eso de 9, 10 años enfrentándose con fuerzas especiales de Carabineros en las comunidades de Ercilla, y durante todo ese tiempo ha estado, ¿no es cierto?, apoyando la reivindicación de tierras y, por supuesto, siendo vocero de la comunidad tradicional de
Temuco-Icui. Una detención conjunta de la Policía de Investigaciones también en la región del Biobío, específicamente en las ciudades de Mulchen y Los Ángeles, y esta detención de Mijael Carbone, ¿no es cierto?, en plena plaza, calle principal de la comuna de Ercilla. Los delitos que se le imputan a estas 4 personas son asociación ilícita, hurto, robo de madera y también delitos tributarios. Precisamente a esta hora se realiza el control y formalización de cargos en el Tribunal de Garantía de Loncoche. ¿Por qué se realiza en esa ciudad? Porque una de las facturas supuestamente falsas, ¿no?, de estos delitos tributarios precisamente corresponden a la ciudad de Loncoche. Durante esta mañana estuvimos en el cuartel de la Policía de Investigaciones, donde se encuentra este Huerquén, dirigente histórico de la comunidad detenido. Allí se realizó una conferencia de prensa por parte de las autoridades donde se dieron a conocer más detalles precisamente de esta investigación, que no es reciente, es del año 2020. Se inicia esta investigación ese año, hace 2 años entonces que se está indagando precisamente a este dirigente histórico de la comunidad de Temuco-Icui. Tenemos declaraciones del fiscal regional de la Araucanía, de la PDI y también del delegado presidencial. La cantidad de maderas que ellos han comercializado supera los 76.000 metros cúbicos, provocando un perjuicio de más de 2.000 millones de pesos a los propietarios, y en los delitos tributarios asociados también la cantidad es similar, más de 2.000 millones de pesos de perjuicio al fisco a través de la incorporación en la contabilidad de estas sociedades de facturas que son falsas y que de esta manera les permitían incrementar el crédito fiscal y eludir el pago de los impuestos. Los forestales tienen su maquinaria que les presta los servicios, ¿cierto? El caso de Mijael vendía su derecho a explotación. Las forestales se insertaban dentro de los predios reivindicados, ¿cierto?, en donde en el interior de esos predios había maquinaria, camiones, maquinaria forestal propiamente tal, trabajadores, y hacían todo el traslado mediante camiones hasta un tercero que lograba vender posteriormente toda esa madera sustraída, ¿cierto?, a aserraderos de la región de la Araucanía y aserraderos de la región del Biobío. Los abogados del Ministerio del Interior no solamente van a ir a esta audiencia de control de detención en Loncoche, sino que también van a estudiar todos los antecedentes para obviamente presentar querella y acompañar como querellante estas acciones. Pero además ya está el Servicio de Impuestos Internos en esta causa, ya lo decía el fiscal, acá hay una colaboración permanente, y relevar también el trabajo que ha hecho el Ministerio Público de forma periódica, estar conversando con los servicios públicos para tener una investigación que dé estos resultados. En las afueras del cuartel de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Temuco llegaron diversos dirigentes, específicamente de la comunidad de Temuco-Icui y otras comunidades de Ercilla, de Coyipulli y de Victoria, para de alguna manera darle su apoyo, ¿no?, al Huerquén Mijael Carbone. Tuvimos la posibilidad de conversar con el lonco de la comunidad y también con la pareja de Mijael Carbone. El primero habla de alguna manera del modus operandi de que ellos tienen hace bastantes años, que cuando de alguna manera se toman estos terrenos forestales, ellos se toman la atribución de cortar los árboles y vender esa madera. Ese es el trabajo que dicen ellos cuando reivindican esos territorios y esos terrenos. Y respecto de cómo se encuentra el detenido, bueno, conversamos con la pareja de ella. También tenemos declaraciones de la ministra del Interior respecto de estas detenciones. Está tranquilo, está asumiendo dignamente esta prisión política que está emanada desde el Estado y también desde las forestales, la persecución política que él viene ya persiguiéndolo hace bastante años. Aquí no existen robos de madera, acá existen recuperación de territorio, recuperación territorial, en donde las empresas le quedan ahí su vestigio, como le decía yo, de ese monocultivo. Existe la persecución empresarial hoy y eso es lo que nos tiene hoy día en prisión a nuestro Huerquén Mijael Carbone.
se tuvo una operación muy importante respecto a una banda dedicada al robo de madera y a sus líderes que tienen vinculaciones con otras actividades también, entre ellos Mijail Carbone. Nos parece que estas operaciones son prueba de cómo los organismos del Estado, cuando colaboran y trabajan de manera sistemática, empiezan a ser capaces de actuar contra estas bandas que hoy día tanto atemorizan a la población. Ahí estaban, ¿no? Las palabras de los dirigentes de las comunidades, también de su pareja y de la ministra del Interior. Nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurre en la formalización que a esta hora se realiza precisamente en el Tribunal de Garantía de la ciudad de Loncoche. Son delitos graves por la nueva ley de hurto y robo de madera y vamos a estar atentos a aquello. Seguimos conectados, César Campos, desde la región de la Araucanía. Muy buenas tardes. Un empate bajo y sin sustento, así se refirió la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, respecto al proyecto de resolución impulsado por Renovación Nacional, donde acusan un crítico estado de inseguridad e insalubridad existente en la comuna de Santiago. Pamela Araya, con más detalles de esta polémica. Pamela, muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Bueno, ¿y por qué la alcaldesa habla de este empate bajo? Pues bien, porque ella hace alusión a lo que está ocurriendo con el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, a propósito de una investigación que está llevando adelante el Ministerio Público sobre diferentes irregularidades en las que habría estado involucrado y que incluso implican depósitos en efectivo de 2.300 millones de pesos. Pues bien, ¿por qué ella dice eso? Porque tú ya lo adelantabas. Ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se aprobó este proyecto de resolución que básicamente lo que pide es que el presidente Gabriel Boric tome medidas para intervenir el municipio de Santiago a propósito entonces de lo que según ellos señalan hay una incapacidad con que la alcaldesa ha enfrentado los problemas. ¿Cómo cuáles? Ya los decías, inseguridad, insalubridad, aseguran a propósito de la presencia de comercio ambulante, además de crisis en los liceos emblemáticos. Y solo algunos datos, hay que recordar que hace unos días Carabineros dijo que los homicidios en la comuna de Santiago y en varios barrios emblemáticos, Franklin, por ejemplo, entre otros, habían aumentado un 145%. Y nosotros hemos estado informando también de lo que ocurre con el comercio ambulante. Muchas veces Carabineros desaparece y vuelven a instalarse. Pues bien, vamos a escuchar de inmediato lo que dijo la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Justo en la semana que Chile se ha enterado que el exalcalde de Vitacura, de Renovación Nacional, habría escondido hasta fajos de billetes en la pared de su casa, vemos cómo los parlamentarios de su propia bancada impulsan esto como un empate realmente bajo y sin sustento. Yo esperaría que los parlamentarios y parlamentarias del partido que justamente tuvo la responsabilidad de conducir el gobierno nacional y el gobierno local en el periodo anterior puedan disponerse mejor a colaborar. Creo que estos puntos comunicacionales están de más y lo necesario es poder trabajar de conjunto. Y eso es lo que estamos haciendo con el gobierno de nuestro país e invito particularmente a estos parlamentarios que ahora parecen generales después de la batalla a que puedan poner las propuestas sobre la mesa porque hasta el día de hoy no las hemos recibido. Bueno, se veía la alcaldesa ahí hablando al aire libre, específicamente fue en el Parque Quinta Normal, porque aquí junto a las ministras del Trabajo y también la ministra vocera del Gobierno encabezó un conversatorio sobre la reforma previsional con adultos mayores. Habló la ministra Vallejo, pero la vamos a escuchar en unos momentos más, porque a quienes sí vamos a escuchar ahora son a parlamentarios. Por ejemplo, uno de los que presentó esta iniciativa, que es Andrés Longton de RN. Hay que considerar que más allá que esto se haya presentado, lo que llama la atención es el respaldo que tuvo en el Congreso, porque tuvo estos 74 votos a favor, además de 44 en contra y 16 abstenciones. Por eso entonces es que crece la polémica a propósito del apoyo que tuvo ahí en la Cámara de Diputados. Habla entonces el diputado Longton y también la diputada Emilia Schneider, evidentemente rechazando los dichos por algunos parlamentarios de Renovación Nacional con este proyecto de resolución. El proyecto de resolución se aprueba porque la realidad que vive Santiago es desoladora. Verdaderos campamentos sin control, instalados con carpas en la vía pública, con gente en situación de calle donde hay una evidente incapacidad para gestionar albergues. La violencia que tiene en franca decadencia liceos emblemáticos, el comercio ambulante, descontrolado,
la falta de aseo en calles y plazas, conjuntamente con una migración irregular, desatada, y ni hablar de la delincuencia con los peores índices de los últimos años. Me llama aún más la atención que den lecciones de cómo llevar la comuna de Santiago cuando el exalcalde Alessandri entregó una comuna en una situación crítica y que nuestra alcaldesa lucha día a día en terreno por recuperar. Nos estamos ocupando, nos estamos preocupando y ocupando, y yo hago un llamado a que la derecha se haga cargo de la situación crítica que dejó en la comuna de Santiago, que esta municipalidad está enfrentando decididamente. Que a veces desde el Parlamento o los grupos de parlamentarios quieran hacer puntos políticos, pero sin embargo aquí lo importante es destacar a las y los municipios, perdón, las alcaldesas y los alcaldes, ¿cierto?, de distintos municipios con los cuales hemos estado desde el gobierno central trabajando de manera coordinada para enfrentar problemas que son nacionales y locales. Lo importante para nosotros del gobierno es destacar esto. Y esto se ha producido con la Municipalidad de Santiago, y así lo decía también la alcaldesa, que es importante que todos no solamente hagamos presentación de problemas, sino que también presentación de soluciones y de propuestas. Bien, respaldo entonces de la ministra Camila Vallejo y a la alcaldesa de Santiago. Hay que decir que además acá se recordaron los diferentes planes que están relacionados con la seguridad que se han implementado en la comuna de Santiago, y también lo decía la ministra también en otros puntos. Reacciones entonces respecto a este proyecto de resolución que pide al gobierno y específicamente al presidente Gabriel Boric que intervenga ahí a la Municipalidad de Santiago por incapacidad, dicen, de la administración. Sí, tú lo mencionabas muy bien, Pamela, para quienes nos están viendo a través de la pantalla de TVN. Es un proyecto de resolución que pide, no es vinculante, aquí no se obliga, la Cámara de Diputados no tiene ninguna obligación, son poderes distintos obviamente al Ejecutivo o a la Municipalidad para que haga tal o tal medida. Tú lo diferencias muy bien y un punto para tomar en consideración. Pame, un abrazo, buenas tardes. Son las 1 de la tarde con 44 minutos, nos vamos a la primera pausa aquí en 24 tarde. Hay 27 grados en la capital. Volvemos con las informaciones a 24 tarde. La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas autorizó de forma extraordinaria el testeo de los fuegos artificiales vencidos para definir si se podrán usar en el Año Nuevo en el mar de Viña del Mar y también de Valparaíso. Hans Christensen con todos los detalles que me imagino de una noticia que a tantos empresarios del turismo, pequeños empresarios del turismo, los tiene en vilo. Don Hans, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, es una situación que mantiene en vilo a todo el rubro del turismo, particularmente acá la hotelería, la gastronomía, incluso los amigos acá del sector donde nosotros nos encontramos, en el Muelle de Prat, los lancheros, no tan típicos, conocidos, que ellos, la noche de Año Nuevo es una de las más importantes, sobre todo para dar inicio a este Año Nuevo. En materia económica también hay una reactivación, ellos nos dicen, en una temporada estival que ellos esperan sea bastante auspiciosa. Y de allí que esta decisión que se comunicó a través de un comunicado de prensa justamente venga y les dé una luz de esperanza. Saben, no es humo blanco, son de alguna manera una luz justamente de esperanza a raíz de que se van a testear estos fuegos de artificio. Todavía no están aprobados en un 100% para que puedan ser utilizados en la noche del 31 de diciembre, pero de todas maneras no da cuenta de que se está trabajando y se están haciendo los esfuerzos porque finalmente este show pirotécnico se puede realizar, pero siempre bajo estrictos protocolos de seguridad. Esa es la idea, porque recordemos, lo que dice la norma acá en nuestro país es que solamente se pueden utilizar esta pirotecnia en un plazo de 2 años, desde que la persona, la empresa que los compra, entonces los adquiere, tiene que utilizarlo entonces en este rango, en este plazo de solamente 2 años. Y allí estuvo el problema, acá al menos con la pirotecnia que se va a lanzar en la región de Valparaíso. Tienen justamente 1 año antes, se compró 1 año antes y por lo tanto de allí se habla entonces y de alguna manera se haya acuñado por parte de algunas autoridades, incluso algunos de los concejales con quienes nosotros conversábamos ayer, que estén vencidos. Pero lo cierto es que de alguna manera están fuera de la norma nacional, porque incluso el vencimiento por parte del fabricante les da un margen de tiempo incluso mucho mayor. Al menos los que están acá en la región de Valparaíso se compraron hace 5 años aproximadamente y por lo tanto tendrían otros 5 años más
de caducidad por parte del fabricante. Y es justamente esa la situación, parte de las aristas a las cuales se aferran las autoridades locales, también las empresas licitantes de este show, para demostrarle al Ministerio de Defensa, que está a cargo de autorizar o no esta situación, de que todavía allí tienen entonces este margen de tiempo correspondiente para poder funcionar. Tenemos declaraciones por parte del rubro del turismo, principalmente, quienes son quienes se manifiestan más afectados producto de esta situación y de si eventualmente no se llegase a realizar el Año Nuevo en el mar. Escuchemos. Asusta, a mí de especial me asusta que tengo una inversión grande. La idea de uno es que ahora viene el verano y partamos bien con el Año Nuevo y recuperar y tratar de invertir nuevamente, pero hay que cuidar y eso es peligroso, tan solo para mí y para todos los que tienen restaurantes en la zona. Me afecta que no hay reservas por el momento. Estamos claros que nosotros los chilenos a última hora hacemos todas las cosas, pero bueno, está difícil, todo más caro también, no sabemos qué decisión tomar para abrir el evento o cerrarlo en definitiva. Estamos hablando de que se reporta, al menos solamente en la jornada de Año Nuevo acá en Valparaíso, 100 millones de dólares. Es lo que se mueve justamente en todo el comercio local que se activa esa noche. En Viña del Mar, una cifra un poco menor, pero que no deja de ser. Estamos hablando de cerca de 50 a 60 millones de dólares. Y de allí entonces que se estén realizando todas estas coordinaciones finalmente para que se pueda llevar a cabo la fiesta de fin de año, pero no solamente con música, no solamente con el escenario, sino que también con lo que viene a ver el turista, lo que viene a ver el santiaguino también, sin lugar a dudas, que se traslada hacia nuestra zona, que es el show de Año Nuevo en el mar. Hay una luz de esperanza, lo decíamos de alguna manera a través, y luego que nos enteráramos de este comunicado que emana desde el Ministerio de Defensa a cargo de autorizar o no eventualmente esta situación, en donde señalan que de manera extraordinaria se ha decidido autorizar que el ente contralor ordene efectivamente a las instituciones correspondientes realizar las pruebas de testeo de material con el objetivo de certificar su estado actual. Aquello para dar luz verde finalmente o no a estos fuegos artificiales que se encuentran almacenados en nuestro país. Lo confirmaba el alcalde Jorge Sharp más temprano. Al menos los que se van a lanzar en nuestra ciudad, en nuestra región, están en la sexta región, justamente a la espera de lo que van a hacer entonces todos estos testeos, de los cuales hay muchísima esperanza. Están ahí puestas justamente todas las fichas por parte de las autoridades locales, pero sin lugar a dudas también por parte del porteño, del villamarino y de los turistas que vienen hasta este lugar. Tenemos algunas declaraciones también por parte de las autoridades que se han visto inmiscuidas en esta situación. Yo los invito a que las escuchemos. Los fuegos artificiales, para poder lanzarse en el país, tienen una fecha de autorización, que es una fecha administrativa que está definida por el reglamento vinculado a la ley de control de armas. Que son estos 2 años. Así es, que es una autorización administrativa. Los fuegos artificiales en cualquier ciudad del mundo tienen una fecha de vencimiento por su uso, y ese vencimiento es de 10 años. Los fuegos artificiales son del año 2019, entonces en estricto rigor vencen el año 2029. Producto que tiene una caducidad, no sabemos cómo va a explotar. No sabemos si va a explotar en el mismo lugar de la base donde va a ser lanzado y va a crear una reacción en cadena. Son parte entonces de estas nuevas aristas, de alguna manera nuevas decisiones que van entregando luces de lo que sería la noche del 31 de diciembre acá en la región de Valparaíso. Pruebas que todavía no aseguran nada. Eso es lo que sabemos de momento. Tenemos que esperar a saber cuáles van a ser los resultados que podrían estar entre la tarde de hoy y la jornada de mañana. Es parte entonces de las últimas informaciones que tenemos en relación a este show pirotécnico en la bahía de Valparaíso. Una postal que las voy a dejar en este momento acá en las imágenes de Fernando Farías, que debiese iluminarse en una semana más. Todas las esperanzas están puestas justamente entonces en esta situación para los lancheros. También aquí del Muelle Prat, sin lugar a dudas, están puestas allí las fichas y esperamos que todo se pueda realizar, pero bajo estrictos protocolos de seguridad, Andrés, sin lugar a dudas. Imagina lo importante que es, no solamente para quienes trabajan en el Muelle Prat, tú bien lo relatabas, para todo el turismo grande, mediano, pequeño,
el Año Nuevo en el Mar, uno de los más importantes en América Latina. Obviamente, ojalá, claro, lo decía el experto al final que tú entrevistabas, que mostrabas a Rebeco, también los peligros que podría traer. Hay confianza de parte de la autoridad allá en el puerto de que esto debiese avanzar, que esa caducidad se puede manejar con ciertos márgenes. Vamos a ver qué define al final y qué se define respecto a un tema sensible después de prácticamente 2 años, 3 años casi que llevamos de pandemia. Este debiese ser el primer Año Nuevo en el mar más normal respecto a la prepandemia. Entonces, obviamente que nadie quiere perder alguna tajada de una torta que es generosa, que es necesaria también para una región, Hans, que en materia, y lo hemos visto, en el rubro del turismo, ha sido de los rubros que más lo ha sufrido con el tema de las cuarentenas, con los temas sanitarios. Entonces, vuelvo contigo, Hans, me imagino que debiese ser de gran alegría que esto al final funcione, que se lleve el Año Nuevo en el Mar, que se lleve a cabo, porque de verdad sería un tremendo golpe para la economía local, ¿no? Por supuesto que sí, de hecho conversábamos, allí lo escuchábamos también en las declaraciones, conversábamos con quienes arriendan sus balcones, nos decían la verdad es que tampoco han estado recibiendo llamados luego de enterarse de que eventualmente podría suspenderse este show pirotécnico. Las personas que han reservado en algunos hoteles también allí están bastante temerosas finalmente. ¿Qué sacan con llegar a Valparaíso si no está el show de fuegos artificiales en el mar? Y allí es justamente aquello lo que se está buscando revertir. Son cerca de $100 millones los que quedan acá en Valparaíso, Andrés, una cifra como tú decías no menor. Hans, nos reconectamos en caso de cualquier necesidad. Muy buenas tardes. Y se acerca la tradicional cena de Navidad y una alternativa, maravillosas imágenes, para ahorrar hasta un 50% es comprar productos frescos y naturales. ¿Cómo no? En las ferias libres, Sofía Carrizo, con harto dato, harto detalle, harta información. Sofi. Hola, ¿qué tal? Me encuentro precisamente en la intersección de Oscar Chang con José Tobías, aquí en la comuna de Quinta Normal, porque en esta Feria Libre se entregó durante esta mañana alternativas para el menú, tanto de Navidad como el de Año Nuevo, con los mismos productos y la variedad que ofrecen estas ferias libres. Y para saber cuáles son estas alternativas y lo que se puede realizar con todas estas verduras, frutas, ¿no? Vamos a conversar con el chef Juan Carlos Hernández. Chef, primero que todo, ¿qué estamos preparando el día de hoy como alternativa para la comida de estas dos fechas? Exactamente, buenas tardes. Estamos preparando una opción de comida navideña, de cena navideña, ¿de acuerdo? Pero siempre decimos que puede ser para cualquier ocasión especial. Hoy día nosotros tenemos un salmón, en este caso, pero para la cena de Navidad puede ser cualquier opción, ¿verdad? Cualquier carne, pescado, algún marisco, carnes rojas, carnes blancas, cerdo. En este caso tenemos una opción que va acompañado con una trilogía de hummus. ¿De acuerdo? Ahí les voy a contar un poquito más de eso, que va con una base de berenjenas asadas. ¿De acuerdo? Un plato muy colorido, idealmente para Navidad. Como en Navidad hay mucho color, vida, alegría, ¿cierto? La idea es poder hacer un plato que tenga esas mismas características. ¿Bien? Chef, todos estos productos son de acá de la feria, ¿verdad? ¿Cuánto sale realizar lo que me acaba de decir? Todos los productos son de la feria. Las pescaderías, los garbanzos, todas las verduras, berenjenas, papas, palta, pimiento, zapallo, todo lo que nosotros utilizamos es comprado en la feria. De hecho, esta misma mañana llegamos tempranito y compramos todo y nos pusimos a cocinar acá. Aproximadamente este menú, entrada, fondo, un postre, no pasa más allá de los 4, 5 mil pesos por persona. ¿Le parece si vamos montando? Sí, claro. En realidad, bueno, me decía una trilogía de hummus, el salmón. Mientras me va montando, ¿me podría ir contando cuánto más o menos uno se demora en realizar este plato? Sí, bueno, este plato, claro, requiere un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Es una cena navideña, ¿cierto? Siempre es importante que dediquemos tiempo a eso. Uno puede estar tranquilamente de 2 a 3 horas haciendo este plato, ¿de acuerdo? Si fuera una familia de 4 o 5 personas, yo creo que ese es un tiempo más que prudente para poder hacer que el plato quede bien hecho, bien preparado, bien presentado también y que quede sabroso, ¿verdad? Y aquí tenemos el salmoncito, ¿eh? Aquí tenemos el salmón. Luego podemos poner un poquito de aceite de oliva para que tenga más sabor y un poquito más de brillo.
Hummus de palta, hummus de zapallo, hummus de berenjenas, el salmón y una base también de berenjena para que le dé un toque más dulce. Muchísimas gracias, chef. Bueno, ahí conversábamos con el chef Juan Carlos Hernández en torno a esta alternativa como plato de fondo, ¿no?, para la cena de Navidad, pero obviamente también en esta actividad llegaron autoridades, también entregaron recomendaciones y que se puede ahorrar hasta un 50% para la cena de Navidad. Tenemos las palabras por parte de las autoridades, los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Para ser bien estricto, nosotros como ministerio medimos eso. Esos productos son más, las carnes blancas, más asequibles en carnicería. Pero todo el resto, que es fruta y verduras frescas, y con el solo hecho de caminar, que además hace bien, y apoyar además a pequeños productores, ya los comerciantes de las ferias se ahorran la mitad del costo. Así que vamos, caminen, vayan a las ferias. Claro, ahí escuchábamos las recomendaciones por parte de las autoridades de cómo realizar un menú rico, sano y muy accesible para el bolsillo para esta Navidad. Hay que mencionar que las ferias libres van a estar funcionando hasta el 25 a partir desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, y obviamente los mismos feriantes hacían la recomendación a venir temprano y con tiempo obviamente para ir cotizando y tener una rica cena navideña. Nos despedimos desde la comuna de Quinta Normal, que tengan una muy buena jornada. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe, muy buenas tardes. 2 de la tarde ya, casi con 5 minutos, nos vamos a la pausa en las noticias y al regreso toda la información del mundo y también de su bolsillo, de la economía. Vamos y volvemos. Internacional. Es momento de revisar las informaciones más relevantes ocurridas en el mundo durante esta jornada de día jueves. Belén Arellano, ya te vemos en pantalla desde nuestra sala de redacción. Belén, buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Te parece si partimos con el anuncio del presidente electo Lula da Silva en Brasil, quien ya sabemos que va a asumir este 1 de enero de 2023 y durante un acto público durante esta jornada anunció a 16 de sus nuevos ministros. En total, sus ministros van a ser 32, esto es un aumento respecto del año anterior que eran, o durante la administración de Jair Bolsonaro, que eran 23, y así entonces Lula da Silva nombra a 16 de sus primeros ministros y también hace un llamado a sus seguidores, él dice, a seguir combatiendo a los bolsonaristas en las calles. ¿De qué se trata todo esto? En este anuncio importante, entonces, con estos 16 nombres, quienes destacan, por ejemplo, su vicepresidente, que también va a ser el encargado de desarrollo, industria y turismo. Hablamos de Geraldo Alckmin. Y también el representante ahí del Partido de los Trabajadores había dicho anteriormente que él quería tener un gabinete con mucha más predominancia de mujeres, algo que hasta el momento con estos 16 nombres no ha sido del todo, y sobre todo lo dice la prensa local, porque hasta el momento serían 4 mujeres quienes estarían entonces en distintas carteras y destacan ahí salud y gestión. 37 entonces serían los ministerios de Lula da Silva, quien ya está pronto a asumir, le quedan solamente un par de días para el 1 de enero, ese primer día del año 2023, cuando él se transforme ya en el presidente oficialmente de Brasil. Y respecto de Jair Bolsonaro, quien ha estado desaparecido, lo llama la prensa brasileña, durante los últimos días, o al menos desde que le ganó Lula da Silva en la segunda vuelta, Lula entonces llamó a sus seguidores a seguir luchando contra los bolsonaristas en las calles. Recordemos que durante los últimos días también, o semanas, se han dado distintas manifestaciones de seguidores, de adherentes de Bolsonaro. Algunos incluso acusan violencia en las calles. Eso es lo que Lula entonces llama a combatir, y además ahí con este anuncio de 16 nombres importantes que lo van a acompañar durante su carrera, durante estos años que él va a estar ahí como presidente de Brasil. Sigamos avanzando entonces con la información internacional durante esta jornada y hablemos también de lo que está pasando en Afganistán, donde un día después de que el gobierno talibán anunció esta restricción de las mujeres que ya no pueden estar en la educación superior, en las fuerzas de seguridad de ese país reprimieron y también disolvieron una protesta pacífica que se había realizado en las calles de la capital, allá específicamente en Kabul. Y fueron distintas personas que participaron. Obviamente, la mayoría eran mujeres, muchas de ellas afectadas por esta restricción, pero no solamente eran mujeres, sino que también estudiantes, hombres y también distintas activistas sociales. Esto ha hecho que, por ejemplo, se haya dado una especie de rechazo internacional contra esta medida, porque así ya
las mujeres. ¿Con esto qué significa? No pueden tener ningún tipo de estudio en Afganistán. Cuando los talibanes asumen el poder después de la retirada de las tropas estadounidenses, se dan las primeras restricciones, por ejemplo, a las mujeres la educación básica, que no podían estudiar, no podían salir de la casa, tenían que quedarse ahí, no podían trabajar. Si salían tenía que ser con el permiso y también acompañadas de un hombre de su familia. Y así ahora las restricciones, según incluso lo que dice la prensa internacional, estarían llegando a un nivel totalmente desatado para incluso algunos países musulmanes, así como Afganistán, que le están pidiendo que cambie, que retroceda de esta medida y que entonces permita que las mujeres puedan ir a la universidad. Incluso esta medida empezó a actuar de manera inmediata y las mujeres que durante ayer y hoy día fueron a sus centros educativos universitarios no pudieron ingresar, se tuvieron que quedar afuera, y así entonces crece la indignación y también las manifestaciones que, según lo que dicen las redes sociales, seguirían al menos durante los próximos días con esta molestia generalizada ahí por la restricción, la prohibición de las que las mujeres en Afganistán puedan ir a la universidad. Sigamos avanzando entonces con la información internacional. Pongan atención a esta noticia porque es la imagen histórica de la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien estuvo en Estados Unidos, en Washington, y ya se encuentra de regreso en Europa. Él visitó obviamente al presidente de ese país, Joe Biden. Tuvieron una reunión bilateral durante varios minutos. En esa instancia se habló de seguir con la cooperación, que incluso Zelensky agradeció ahí en su visita al Congreso estadounidense. Habló frente a los congresistas, saludó a Nancy Pelosi, saludó a la vicepresidenta Kamala Harris, también sacó una bandera y ahí aprovechó entonces de agradecer justamente la ayuda, el apoyo militar y estratégico que le ha enviado a Estados Unidos y que, según Biden y también Zelensky, ya se comprometieron a seguir enviándolo. Esto es también una imagen que muestra, decía los analistas internacionales, la estrechez, la cercanía de las relaciones diplomáticas entre Ucrania y Estados Unidos, algo que previo a la guerra no era de tal manera, pero que obviamente y por el conflicto bélico donde Estados Unidos se transformó en un aliado importante de Ucrania, se ha transformado esa relación entonces de ambos países, cuando también, recordemos, se cumplen más de 300 días desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos parte ahí de las declaraciones que entregó Zelensky al Congreso estadounidense, ese agradecimiento que le da a los estadounidenses. Escuchemos qué dijo. Gracias por los paquetes financieros que nos han enviado y por los que decidan seguir mandando. Su dinero no es caridad, es una inversión para la seguridad global y la democracia que recibimos de la manera más responsable. Vencimos a Rusia en el campo de batalla de las ideas. No tenemos miedo y nadie en el mundo debería tenerlo. Ucrania se llevará la victoria. Eso nos da fuerza e inspira al resto del mundo. Ahí escuchábamos entonces parte de esas declaraciones importantes de Volodymyr Zelensky, que agradece a Estados Unidos por su apoyo ahí frente a la guerra con Rusia. Avancemos ahora con lo que está pasando en India y la situación que tiene desesperados, preocupados a los habitantes de ese país, porque según los últimos informes de la calidad del aire ya está llegando a niveles tóxicos, está incluso en un nivel que se llama grave. ¿Y por qué? Por la contaminación entonces que tiene justamente el aire, la situación atmosférica que está afectando la salud de las personas. Este jueves, por ejemplo, las imágenes que estamos revisando ahí son de Nueva Delhi, donde despertó con una espesa niebla, también otras regiones ahí del norte de India, y eso ha aumentado justamente la preocupación y la desesperación, sobre todo de los padres, decía la prensa local, padres que tienen que enviar a sus hijos al colegio, que incluso tienen que ir con mascarilla porque el aire, algunos dicen, es irrespirable, no se puede con toda la contaminación que hay ahí. ¿Qué ha hecho el gobierno? Por ejemplo, ya en ocasiones anteriores ha cancelado algunas clases, también ha cancelado incluso algunos trabajos y también ha impuesto restricciones. Por ejemplo, no se puede construir, no se puede demoler, también el barrido de las calles tiene que ser con mucho cuidado porque, según lo que dicen los informes, entonces la calidad del aire en India está en un nivel gravísimo. Ponga atención ahora también a esta imagen porque Estados Unidos, cuando quedan solamente 2 días para Navidad, ya podría tener su Navidad más blanca, pero también más fría de su historia. Esto obviamente por una tormenta que está afectando distintos puntos de Estados Unidos y que tiene por lo menos o ya más de 100 millones de personas en alerta. Se espera que la noche de este jueves y la madrugada de mañana viernes esta tormenta de nieve afecte el hemisferio norte de América, Estados Unidos, también Canadá, y alcance una
presión equivalente a un huracán de categoría 3, es decir, no es menor esta tormenta de nieve en Estados Unidos, algo que también en conjunto con las bajas temperaturas que han sido incluso históricas en algunas partes, generarán un suceso único en su generación y que ha sido denominado como bomba ciclónica por expertos. Ahí estamos viendo justamente el avance de esta tormenta de nieve, esta tormenta de frío que está dejando a los estadounidenses preocupados porque se han cancelado muchos vuelos, también hay carreteras que han tenido que ser cerradas o incluso autos que han quedado literalmente varados en el camino y no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque las condiciones no lo permiten. Por eso las autoridades llamaron a estar precavidos, a no salir en caso de que sea estrictamente necesario y a pasar estas fiestas, esta blanca y fría Navidad en Estados Unidos en la casita sin ningún problema ahí para no tener que lamentar víctimas fatales en Estados Unidos. Y seguimos en ese país, pero con un tema mucho más alegre que tiene que ver con las preparaciones de Año Nuevo. Lo que está viendo ahí es el Times Square, la manzana, la gran manzana de Nueva York, que ya llegó esa parte, ese 2023 que ya llegó a Times Square para prepararse entonces cuando quedan 9 días para recibir el Año Nuevo. Ese es un número gigante, tiene más de 2 metros de altura y está conformado por más de 600 ampolletas. Viajó por todo Estados Unidos, California, Nevada, Tennessee, Washington, Pensilvania, antes de llegar finalmente a Nueva York, donde va a estar ahí por lo menos durante varios días. Se espera que llegue mucha gente. ¿Por qué? Porque durante la pandemia mucha gente no pudo llegar y ahí estamos revisando justamente eso, la imagen en vivo de ese 2023 Times Square, Nueva York, Estados Unidos, donde les decía yo, se espera que llegue mucha gente porque durante la pandemia no se pudo, mucha gente no viajó y ahora que sería el primer año post pandemia, denominan algunos, se espera entonces que miles de personas lleguen hasta Nueva York para poder festejar ahí el Año Nuevo con todo y también con ese 2023. Ponga atención también ahora a esta noticia porque es el gordo de Navidad. Pero algunos dicen, no es Santa Claus, no es el viejo pascuero, sino que es un premio de lotería que se lanza en España y que beneficia a muchos españoles de distintas partes del país. Se llama el Gordo de Navidad, se lanza estos 2 días antes para ayudar a las personas para que tengan un dinero extra para celebrar esta fiesta sin ningún tipo de problema. Este año hubo muchos ganadores que eligieron el número ganador, 5490. Y entre esos ganadores, ahí la emoción desbordada, había una ciudadana peruana que ella decía, trabajo en España hace 20 años, ahora desgraciadamente quedé sin trabajo, quiero ayudar a mis hijos y esto me va a ayudar no solo para Navidad, sino que también para llevarlos a la universidad. ¿Y por qué? Porque el pozo era millonario. 2.500 millones de euros, Andrés, que fueron lanzados y que beneficiaron a varios españoles ahí en estos 2 días previos a la Navidad con este Gordo de Navidad. 2.500 millones de euros, Dios mío. Repartidos entre muchos españoles, eso sí. Todos los ganadores pueden arreglarle la vida a Belén a ellos mismos, a sus hijos, a sus nietos, tataranietos. O sea, es dimensionar la cantidad de plata. 2.500 millones de euros, impresionante. Belén Arellano, muchas gracias por el completo informe internacional, las noticias alrededor del mundo más importantes ocurridas esta jornada. 2 de la tarde con 23 minutos, nos vamos a la pausa y al regreso toda la información económica. La UEF que hoy día llegó, escuche bien, a los 35.000 pesos. Vamos y volvemos. Participa por el sorteo diario de 500.000 puntos BCI o pesos Open Sky al comprar con tus tarjetas de crédito BCI. Vamos con la información económica, don Nacho Atenas. Hoy día la UEF llegó a 35 luquitas. En septiembre del año pasado estaba en 30.000. Hágase cargo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Andrés Vial? Otro dolor al bolsillo, otro golpe más en medio de este proceso inflacionario que estamos viviendo y que golpea obviamente al valor de la UEF, ya que esta es la herramienta que está anexada justamente al IPC. Mira, vamos a revisar las gráficas que hemos preparado porque justamente el día de hoy se marca un nuevo hito, se rompe la barrera de los 35.000 pesos para el valor de la UEF. Y para que nos hagamos una idea, durante solamente este año, durante el año 2022, lo vemos en el siguiente espacio, subió poco más de 4.000 pesos. Uno dice, claro, 4.000 pesos no suena tanto, pero cuando uno va sumando, por ejemplo, los dividendos, los arriendos, ahí vamos a revisar más en detalle, duele bastante el bolsillo. El año 2023, porque claro, todavía quedan días para que cierre este 2022, el año 2023 va a comenzar con sobre los 35.000 pesos.
¿Por qué sube la UEF? Porque justamente está anexada a la inflación. Hemos tenido lo que ha ocurrido en el último tiempo con esta alza que hemos tenido, que comúnmente en un año acumulamos un 3%, ahora solamente en un mes hemos tenido, por ejemplo, incrementos de un 1%, y eso obviamente ha golpeado bastante el valor de la UEF. ¿A qué afecta? Por ejemplo, los seguros, los planes de salud, los dividendos, las colegiaturas, todos los contratos de la economía, y que cada vez se han ido sumando más. Por ejemplo, también los arriendos, que ha sido otro de lo que ha ido cambiando en el último tiempo. Recordemos que comúnmente se pagaban en pesos y hoy son muchos los que se están realizando justamente en UEF. Hay quienes también se benefician, lo vemos en el siguiente espacio, son todos aquellos que cobran las pensiones en UEF, que obviamente mes a mes han tenido un pequeño incremento justamente por el alza que ha tenido la UEF en el último año. Vamos a ver ejemplos un poco más gráficos de los efectos que está teniendo este valor de la UEF. Por ejemplo, una vivienda de 3.000 UEF, y aquí nos vamos a lo que anticipaba Andrés Vial, de que cuando la UEF estaba en 30.000 pesos en septiembre del año 2021, el valor de esta vivienda era de 90 millones de pesos. La traemos a la UEF que estamos teniendo el día de hoy a 35.000 pesos, y solamente por factor de inflación aumenta 15 millones de pesos, o sea, 105 millones de pesos es lo que cuesta esta misma vivienda que estaba en septiembre del año 2021 en 90 millones de pesos, hoy cuesta 105 millones de pesos solo por el factor de la inflación. Vamos a otro ejemplo, lo revisamos en la siguiente gráfica. Muchos quizás lo están sufriendo bastante, lo que tiene relación con el pago de dividendos. Por ejemplo, un dividendo que está en 12 UEF, y aquí lo traemos a enero de este año para que veamos el golpe que ha tenido al bolsillo solamente durante este 2022. El pago en enero era de 371.952 pesos. Hoy ese mismo dividendo de 12 UEF, si lo está pagando, llega a 420.108 pesos. Estos son algunos ejemplos que grafican el incremento que ha tenido la UEF durante este 2022 de un poco más de 4.000 pesos, pero que claro, cuando uno va viendo las cuentas que se están cancelando mes a mes, obviamente el golpe es más importante. Tenemos declaraciones de expertos que justamente analizaron lo que ocurre con esta unidad de fomento y cómo golpea al mercado inmobiliario, que es quizás uno de los sectores donde más se resiente este incremento que ha tenido la unidad de fomento. A continuación los invito a escuchar declaraciones. Esto le pega directamente a las personas, ya que pierden poder adquisitivo, ya los sueldos cada vez alcanzan para menos, y incluso aquellos que tienen reajustes, los reajustes no se hacen mes a mes. Vemos también contratos que comienzan a hacerse en UEF, que antes, como los arriendos, que antes eran en pesos. El alza permanente en la unidad de fomento afecta de manera directa a todas las familias chilenas, especialmente a aquellas que tienen tomados créditos hipotecarios. El problema radica en que este tipo de créditos se ajusta mensualmente en base a la variación de la UEF, mientras que los sueldos, las remuneraciones, no se ajustan periódicamente. Y ahí está, Andrés. Yo creo una de las principales quizás críticas que realizan las personas es que justamente la UEF va mes a mes cambiando, y muchas veces los sueldos se reajustan por 6 meses o incluso algunos de manera anual. Hay algunos que postulan la idea de idealmente no seguir con esta unidad de fomento, pero claramente también es una herramienta que algunos expertos respaldan. Eso sí, por ejemplo, hace algunos días conversábamos con algunos economistas y nos hablaban de que la UEF debería existir más bien para contratos a largo plazo y no contratos a corto plazo como ocurre en algunas situaciones. Así que una UEF que supera los 35.000 pesos y que es un duro golpe, Andrés, para el bolsillo de los chilenos. Claro, una idea, Nacho, de esto de eliminar la UEF o discutir su existencia, que viene hace 30 años por lo menos, un candidato presidencial. Allá en los 89, Francisco Javier Razo lo propuso eliminarla en 5 minutos, y al final, claro, uno dice, la saca, pero al final en medio va a haber otro instrumento que se va a generar para justamente reajustar los créditos. Al final se saca uno, pero va a ocurrir otro. O al final también los mismos bancos van a traspasar ese riesgo de otra manera. Siempre va a cobrar. Siempre. Ya. Eso dicen. Nachito. Que esté muy bien, Andrés. Un abrazo, que le vaya bien. Nos vemos. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Nos vamos a la pausa cuando hay ya 27 grados en la capital pronosticados. Vemos la imagen de la comuna de Macula y al fondo el Estadio Monumental de Pedreros del campeón Colo-Colo. 2:35, pausa, 27 grados, pronosticados 31 para esta jornada. Chao. Del deporte pasamos a la cultura y el espectáculo. Carola Gutiérrez, te vemos presta ahí en el hall de entrada del canal. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Andrea. Aprovecho de saludar a Sergio también ahí. Tan guapos que se ven los dos. Tan cerca y tan lejos, podríamos decir. Vengo con ambiente navideño.
Y como a ti te gustan las multitudes, Andrés, y te sientes muy cómodo entre medio de tanta gente, esto es una imagen que nos recuerda los mejores momentos del Paseo Ahumada, ahí en los años 80, en los años 90, cuando los artistas iban al Paseo Ahumada a celebrar el lanzamiento de un disco. Y en esta oportunidad, esta mañana, Miriam Hernández compartió a través de su Instagram esta canción navideña que pertenece a su nuevo disco, justamente inspirado en la Navidad. Está ahí en el Paseo Ahumada con toda la gente cantando de esta manera. Escuchemos un poquito. De esta manera, Miriam Hernández se apropia del espacio público, se apropia del centro de Santiago y sorprende entonces a todos los transeúntes con esta interpretación de parte de lo que es su disco recientemente estrenado, un disco inspirado justamente en la Navidad. Me parece que es una acción no solamente de cercanía con el público, sino que además un regalo para estos días, sobre todo cuando estamos ahí en la controversia de lo que está pasando en el centro de Santiago, que la gran artista Miriam Hernández se animara entonces a sorprender ahí a todos quienes la quisieron escuchar, le tomaron fotografías, videos para escucharla también entonar esta canción de Navidad. Un aplauso entonces para esta iniciativa, ojalá que se sigan cumpliendo con resguardo, con compromiso y por supuesto con muchísimo respeto este tipo de actos que también nos hacen. Así es que ese saludo navideño de Miriam Hernández en pleno centro de Santiago durante la mañana de este jueves. Ya, y esto es una celebración cuando pensábamos que esta iba a ser una canción solamente para un producto específico de Surcorea. Bueno, se cumplen 10 años desde que el rapero PSI estrenara Gangnam Style. 10 años donde se convirtió en el primer video de la plataforma de YouTube en superar los 1.000 millones de visionados. La canción, publicada 5 meses antes, pretendía ser un producto dirigido exclusivamente, como ya les decía, al público surcoreano, pero terminó convertida en un fenómeno mundial planetario. No creo que exista nadie en el mundo que no sepa o alguno de esos pasitos del llamado caballo, como lo decían, o tarareada esta canción, el Gangnam Style, que cumple una década convertida probablemente en la canción más visionada de YouTube. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Una coreografía también que recorrió todo el mundo y que convirtió entonces a este cantante en fenómeno mundial. Volvemos a revisar lo que va a pasar en la cartelera que se avecina para el 2023 y aquí regresa la banda nacional Kudai con más de 20 años de carrera en los escenarios internacionales. Vuelve ahora a pisar suelo nacional con sus éxitos, esos éxitos que lo hicieron tan famosos en los años 2000, y su presentación se va a enmarcar en una fiesta post-show llamada We Love 2000, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de enero en el espacio Club Chocolate. Si ustedes se quieren animar entonces al reencuentro con los grandes éxitos de Kudai, las entradas ya están disponibles en Passline. Que probablemente ustedes la han escuchado en innumerables películas y nos trae de regreso al dúo compuesto por George Michael y Andrew Ridley,
que grabó también esta canción en 1984 y que figura en el 2 del listado de top de canciones del Global en Spotify. La versión de los artistas, la versión también de esta canción que se llama Last Christmas, que es interpretada por Wham, también ha tenido versiones, por ejemplo, una versión de Coldplay, Kylie Minogue y también Taylor Swift han reversionado esta canción que se ubica entonces en el número 2 según el listado de preferencias navideñas del Billboard. Avanzamos al número 3, porque elegimos solamente 3 de las canciones más escuchadas en esta época de Navidad. Y aquí aparece un conocido nuestro, que estuvo hace muy poquito en nuestro país. Estamos hablando de Michael Bublé. It's beginning to look a lot like Christmas, se llama esta canción. Es una versión que el canadiense hizo para este clásico navideño que fue publicado en 1951. Y aquí grabó esta canción, como ya sabemos, muy en su estilo, para su disco de Navidad. Y hoy figura entonces también en el listado entregado por la revista Billboard de los Top 10 del Global en Spotify. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within. Oye, Caro. Dígame. Yo ya hice mi elección, entre 1, 2 y 3. A ver. Sí, no tengo ninguna duda. Yo soy más tradicional. A ver. Mariah Carey.